Hola, me apetece compartir una práctica de Nadi Yoga, del yoga del sonido, y haremos primero un pranayama para ir entendiendo la mecánica y luego incorporamos el mantra, que hoy trabajaremos con Om. Entonces, como trabajaremos en posición sentada, pues vamos a buscar nuestra postura con la pelvis en un cojín quizás un poco más elevado que el suelo, dejando las caderas, las piernas relajadas, dejando el torso largo y libre. Y lo que vamos a hacer es trabajaremos con una pequeña retención al final de la inhalación y al final de la exhalación una pequeña pausa. Trabajamos con la idea del prana que siempre entra hacia abajo, tanto como el aire entra por la nariz y llena los pulmones. Y luego en la exhalación vamos a hacer una visualización de un punto de luz que sale como de más o menos del plexo solar o el corazón, sale con la exhalación subiendo, subiendo, subiendo por el canal central hasta la altura del tercer ojo, que más o menos es donde cuando exhalamos todo el aire no llega más allá de la cavidad de los sinos, que es más o menos por esta zona, ¿no? Entonces estamos trabajando con el aire físico y esta visualización. Otra cosa que podemos añadir, si trabajas con Mul Bandha, podemos aplicarlo muy suavemente, muy sutilmente. Al final de la inhalación aplicaríamos Mul Bandha muy suave y sostendríamos el bandha durante toda la exhalación, visualizando este punto de luz. Y al final de la exhalación suelto el bandha y pauso. Y ahí espero y observo. Y luego vuelvo a inhalar. Todo el prana entra hacia abajo. Llenan los pulmones con aire. Aplico el bandha, pauso. Manteniendo el bandha, exhalo suavemente, visualizando el punto de luz. Subir hasta el tercer ojo. Y al acabar la exhalación, otra vez pausamos, esperamos. Si no trabajas con el bandha, si hoy no te va bien, no pasa nada. Si te encuentras pensando mucho en el bandha y te distraes, suéltalo, no hagas el bandha, no hace falta. Es un elemento más que puedes añadir si quieres. Muy importante en los momentos de sostener, tanto al final de la exhalación como al final de la inhalación, es muy importante, sobre todo cuando los pulmones están llenos, que no estamos sosteniendo el aire dentro desde el cuello, desde la garganta, que no estamos haciendo tensión aquí. Es el diafragma que va a hacer el trabajo de inhalar y sostener y exhalar. Entonces es muy importante mantener la mandíbula relajada, el cuello relajado, los hombros también. Buscamos evitar tensiones allí. La lengua no tiene que hacer nada aquí, la frente tampoco, no tenemos que estar así. Todo suave, todo relajado. Y lo voy a ir indicando porque es muy fácil que se nos va y que nos encontramos tensando y haciendo cositas extrañas, ¿no? Entonces vamos a buscar la postura, permitiendo que la pelvis pese bien hacia abajo en contacto con la tierra, con el cojín, que las piernas estén relajadas y buscamos un momento longitud en el torso. Podemos incluso estirar los brazos hacia arriba y crecer hacia arriba, y luego manteniendo la columna larga volvemos a bajar los brazos y los hombros y observamos si estamos demasiado abiertos hacia adelante, si estamos encurvados. Buscamos una verticalidad con mucha gracia, mucha elegancia. Vamos a cerrar los ojos y voy a marcar un ritmo tranquilo, pero si vas un poco más rápido o un poco más lento está bien. Haremos 7 o 8 veces solamente el pranayama, solo para que lo veamos un poco, y luego después haremos la práctica con el mantra. Vamos a inhalar por la nariz y al final de la inhalación, si trabajo con el bandha, lo aplico suavemente y espero un momento. Y exhalando, visualizando un punto de luz que sale del corazón, subiendo por el canal central hasta llegar al tercer ojo con la exhalación. Y al final de la exhalación, suelto el bandha si lo estoy usando y espero un momento. Y vuelvo a inhalar. Aplico el bandha suavemente, espero. Y exhalo siguiendo este punto de luz por el canal central. Y pauso. Inhalo de nuevo.
Aplico el banda. Miro para ver si tengo tensión en el cuello, en la mandíbula. Exhalo, subiendo por el canal central con este punto de luz. Y pauso. Dejando la cara suave, vuelvo a inhalar. Sintiendo la expansión de los pulmones, la caja torácica. Aplicando suavemente el banda y pauso. Y exhalando, subiendo por el canal central hasta el tercer ojo. Y suelto. Dejando la mandíbula relajada, vuelvo a inhalar. Aplicando el banda. Dejando el cuello suave, empiezo a exhalar, visualizando esta luz subir por el canal central. Toda la exhalación. Y pauso. Vuelvo a inhalar, bajando todo este prana hacia mi cuerpo. Aplico banda y espero un momento. Y exhalo, siguiendo el canal central, este punto de luz que sube hasta el tercer ojo. Y exhalo todo y pauso. Una última vez, inhalo. Y aplico el banda y me espero. Y subiendo por el canal central, exhalamos luz hasta el tercer ojo. Y pauso. Y lentamente vuelvo a mi respiración espontánea. Vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de exhalar en silencio, solamente con la visualización, aplicaremos ahora también el canto del mantra. Recomiendo mucho, si tenéis tanpura o alguna cosa así, ponerlo. Tanpura es un instrumento que nos da un bordón de sonido, nos da como un marco de referencia sonora. Y si lo pones en YouTube, tanpura, hay de todo. Hay vídeos de 1 hora con un tanpura en do, por ejemplo. En general, para las mujeres recomiendo tanpura en la, en a, y para los hombres en re o en de. Pero si encuentras otro que te va mejor, está perfecto. Y es poner esto al fondo para poder fusionar tu voz con este sonido, porque va muy bien. Nos ayuda mucho, nos da un apoyo muy interesante a la hora de entonar, sobre todo cuando estamos con el mantra. Tomamos un poco de agua o lo que sea. Y volvemos a nuestra posición. Voy a poner aquí un tanpura de fondo, que no sé si se va a escuchar en el vídeo, pero bueno. Y mantenemos todo lo mismo, la pausa después de la inhalación, la aplicación suave del banda si lo estoy usando, la visualización en la exhalación y la pausa después de exhalar. Mantenemos todo esto, simplemente que exhalamos con el mantra. Vamos a ello. Inhalamos. La pausa antes de inhalar de nuevo.
soltando el bandha al final de la exhalación, dejando la cara suave, inhalando. Subiendo el punto de luz hasta el tercer ojo con la exhalación con el mantra. Suavizando la cara, la garganta, la lengua, inhalamos. Y una última. Y tomamos un momento para observar sensaciones en el cuerpo, actividad mental, si hay o ha habido algún momento de juicio, de cómo suena. Es muy frecuente, me lo comentan mucho los alumnos, que incluso en algo que parece tan simple como el Om, ahí está el juicio, ¿no? De, uy, no estoy en el tono, o me sale un gallito. En esta práctica no importa para nada. No estamos haciendo esto para que suene bonito. Estamos trabajando con la energía y con la visualización y con el bandha, si acaso, y con la vibración del sonido, que esto es la parte muy potente que iremos viendo en otros vídeos y en mis talleres, y esto es mi trabajo. Trabajo mucho con el sonido, como sabéis, y con el canto, y sobre todo el canto meditativo. Y nada, recomiendo mucho esta práctica. Es una práctica que te baja mucho al cuerpo a la vez que te eleva. Estamos de nuevo trabajando en estas dos direcciones, elevando este punto de luz, pero también volviendo a bajar a tierra con el bandha, que ayuda mucho a sostener. Y si practicáis en casa, recuerda mucho, no aguantamos la respiración dentro desde la garganta, desde el cuello, desde los hombros, es el diafragma. Entonces inhalamos todo lo que podamos cómodamente y desde aquí sostengo. Aquí es donde trabajo para sostener el aire dentro, no desde aquí cerrando la garganta. No deberías sentir en ningún momento tensión o nada cerrado, nada aquí, nada. Deberías sentir aquí suave y relajado y abierto todo el tiempo. Dejar que el diafragma haga el trabajo de sostener el aire dentro y luego suavemente exhalar con el mantra y la visualización. Y pues me encantaría saber qué tal te llega esta práctica y os escucho en los comentarios. Gracias.